si tú te quedas ahorrando en euros o en dólares, poco a poco te vas empobreciendo. Una persona media de España que cobra 1.500 euros, 2.000, que quiere invertir en Bitcoin, ¿cuál sería como el paso a paso? Esos euros desde Bit2Me tú los puedes, si quieres, utilizar, por ejemplo, para comprarte un Mercedes. Simplemente vendes el Bitcoin, lo envías a tu cuenta bancaria y de tu cuenta bancaria lo envías a Mercedes. Oye, es que no me quiero deshacer de Bitcoin porque creo que en el año 2025 Bitcoin va a subir mucho de precio, pero es que me apetece tener el Mercedes mañana. ¿Qué haces? Para la gente que tiene un patrimonio, Bitcoin es la forma de asegurarse que mantiene ese patrimonio, porque en el mundo hay 60 millones de millonarios y solamente hay 21 millones de Bitcoin. El 89% de las personas que ven este canal de forma habitual no están suscritas. Si en algún momento has visto alguno de nuestros vídeos, solo te pido un favor. Dale al botón y suscríbete. Nos ayudas más de lo que crees y cuanto más grande sea el canal, más importantes serán los invitados. Vale, pues Javier, encantado. Gracias por estar aquí. Y antes de empezar también quería darle las gracias a Mobility Centro por cedernos el espacio para grabar este podcast. Me parece que es el concesionario oficial de Mercedes más grande de España, según me dijeron. Así que nada, todo un placer estar aquí, una marca tan reconocida como Mercedes, en colaboración con Bit2Me también. Así que nada, gracias a todas las partes implicadas aquí por ceder este espacio y a hablar un poco de un tema tan en boca de todos hoy en día, ¿no? Tan novedoso y demás. Pero bueno, la parte de Mercedes vamos a dejarla para la segunda parte de la entrevista y vamos a empezar un poco contextualizando la parte de Bitcoin. Me quiero centrar más en Bitcoin. No, hay millones de criptomonedas, pero ¿por qué crees que Bitcoin marca la diferencia en ese sentido, ¿no? ¿Qué le diferencia al resto de criptomonedas? Pues nada, igual, me gustaría agradecer a Mobility Centro, ¿no?, la oportunidad de que tengamos esta charla en un lugar tan especial, en un concesionario de la marca, rodeado del más alto nivel, ¿no?, el mundo del vehículo. Y bueno, hablar de Bitcoin en este entorno tiene muchísimo sentido, ¿no? Bitcoin es una nueva tecnología, es un nuevo asset class. A mí me gusta verlo como un activo que va a ocupar un espacio muy especial en el portfolio de todos aquellos que tienen conocimiento a la hora de invertir. Y Bitcoin tiene unas características, como comentabas, ¿no?, muy diferentes al resto del mercado. Ya se está empezando a diferenciar en cualquier entrevista que vemos sobre expertos, especialistas del sector de la inversión. Vemos que tratan a Bitcoin de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tiene unas características muy concretas que le hacen ser especial en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. ¿Qué diferencias tiene? La primera es que es un activo que no tiene dependencia de terceros. Es un activo real, el primer activo real digital de la historia. No solamente de la historia, sino que es el único. Todas las demás criptomonedas dependen del desempeño de una tercera parte que tiene la promesa, ¿no?, que parecería más, ¿no?, a acciones o a fondos, otro tipo de activos. Entonces Bitcoin es un activo real que se podría, pues, comparar con el oro o comparar con otros commodities, y eso, bueno, pues creo que es importante. También su escasez. Es un activo, el primero que tenemos, con una escasez determinística absoluta. Va a haber 21 millones de unidades, suceda lo que suceda, que se van a ir emitiendo poco a poco de aquí al año 2140. Entonces tú cuando compras Bitcoin, lo que estás comprando es una parte de un todo. Estás comprando una propiedad que además no tiene la obligación o no depende de terceros para ser custodiada. Y eso también es muy importante, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, el momento geopolítico, histórico en el que estamos. Tener una propiedad absoluta es algo que nos empodera a todos, ¿no? Entonces, eso hay que remarcarlo. También, que a partir de este año, 2024, se han aprobado los ETF en Estados Unidos a través de los fondos de la SEC, que dijo que BlackRock, Fidelity, WisdomTree y todas estas empresas importantes del país podían dar servicio a sus clientes a través de un vehículo de inversión que tuviese que comprar Bitcoin en spot, Bitcoin contantes y sonantes, para poderse ofrecer a sus clientes. Y eso lo que abre es la puerta al mundo institucional. Digamos que Bitcoin ha crecido en un sector no regulado, en un sector nativo de programadores, de filosofía un poco más libertaria, pero que se está, digamos, integrando en el sistema tradicional. ¿Eso qué significa? Primero, que tiene una validación, y segundo, que podemos ver crecer el market cap de una forma muy importante. Entonces, todas estas características y todas estas ideas coinciden con la posibilidad de que tengamos acceso
de una forma segura a un activo como Bitcoin, cuando hasta ahora pues había sido un poquito más complicado. Nosotros, yo trabajo en un exchange que se conoce, bueno, es Bit2Me, es español. Llevamos trabajando 10 años y facilitamos pues la entrada de compra-venta y custodio de Bitcoin, ¿no? Entonces, yo creo que este año es muy importante. Creo que estar aquí en este lugar, en este concesionario, también es un mensaje a todo el mundo que tiene que prestar atención con lo que está pasando y con lo que está por venir, ¿no? Mencionabas que Bitcoin va a tener un número limitado, ¿no? Y me gustaría enlazarlo con el sistema tradicional, ¿no? Para entender cuál puede ser la próxima alternativa al dinero, ¿no? Tradicional, al sistema monetario tradicional. Dicen que Bitcoin puede ser esa alternativa y creo que antes de empezar a meternos en cuestión con esa nueva alternativa, ¿no? El Bitcoin, creo que es importante entender cómo funciona el sistema tradicional para saber, para diferenciarlo, ¿no? Primero eso, que Bitcoin es limitado y dinero se está imprimiendo todos los días, ¿no? Entonces, hay mucha gente que todos los días utiliza dinero pero no sabe cómo funciona el dinero, de dónde se crea, quién lo gestiona, etcétera. Entonces, si puedes explicar un poco el sistema monetario tradicional, cómo funciona más o menos. Bueno, el dinero es una institución en sí misma, tiene una historia larguísima. Hemos utilizado a lo largo de la historia de la humanidad diferentes tipos de dinero. Hablo desde conchas marinas, desde sal, cacao, plumas, metales preciosos como el oro, la plata, y ahora pues dinero estatal, ¿no? Sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, ese acuerdo de Bretton Woods, donde los países ganadores se reunieron en 1944 y dijeron, oye, el hegemón o el país que va a liderar el sistema monetario va a ser Estados Unidos con el dólar, el patrón dólar en el que nos encontramos. Entonces sí que es verdad que en un primer momento, hasta el 71, hubo un respaldo por parte del oro, ¿no? Con reservas que tenían con unidades monetarias de dólares, pero a partir de esa fecha se desvinculó. Y a partir de esa fecha estamos en un patrón, digamos, basado en la deuda, en la emisión monetaria que hacen estados, que hacen bancos comerciales y que hacen bancos centrales. Pero no hay un respaldo físico a la moneda que se emite. Entonces el sistema que tenemos ahora de dinero se llama sistema fiduciario, sistema fiat. Es un sistema que es dinero por ley, por decreto, porque nos lo dice el poder político. Entonces, Bitcoin se introduce, es un invento que parte de los años 70, del movimiento, bueno, pues más cypherpunk, dentro del mundo de la computación, de los ordenadores, de la criptografía, de las matemáticas, y que se fue desarrollando y se fue construyendo hasta el año 2008, que es cuando se inventa. Entonces, es una forma que tenemos alternativa a atesorar riqueza en largos periodos de tiempo a la unidad de cuenta que utilizamos de costumbre, que es el euro, el dólar o cualquier moneda fiat del país donde hayamos nacido, ¿no? Todas las monedas que utilizamos ahora están vinculadas a un territorio, a una jurisdicción. Sin embargo, Bitcoin es global. Bitcoin utiliza la infraestructura de comunicación más importante del mundo, que es Internet, que nos conecta a 7.400 millones de seres humanos. Sin embargo, tú, cuando utilizas una moneda fiat, estás delimitado a una frontera geográfica que hace referencia al poder político. Entonces, las nuevas generaciones, sobre todo la gente que está entendiendo un poco o que tiene una movilidad más grande que las generaciones anteriores, que tú tenías un trabajo y a lo mejor estabas 20, 30, 40 años en el mismo puesto, ahora no. Ahora sabes que es volátil, que te tienes que mover en un momento determinado a otro país y tener pues, esa facilidad. Pues Bitcoin es una de las ventajas que tiene, que tú puedes moverte con tu patrimonio a cualquier otro lugar del mundo. Decía antes que lo puedes custodiar tú, a diferencia del dinero fiat, que depende del sistema bancario. Tú, con euros o con dólares, dependes de un modelo que se ha construido, un sistema financiero que es el que nos da servicio a todos, ¿no? A ti te ingresan la nómina o te ingresan los pagos que te hacen de tu empresa como autónomo en una cuenta bancaria en un banco concreto. Sin embargo, esto es un protocolo en el que te puedes pagar, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos hablando, podemos hacer un pago a Argentina o a Estados Unidos o a Australia, donde queramos, peer-to-peer, sin necesidad de un tercero, ¿no? Entonces, creo que esto introduce pues, cambios muy profundos en el entendimiento que tenemos de cómo funciona el dinero y cómo tiene que ser, y es un desafío social, pero también es una oportunidad, tanto para las empresas, y luego hablaremos un poco del caso de Mercedes, por ejemplo. Nosotros también trabajamos con Telefónica, trabajamos con BBVA, trabajamos con Unicaja, o sea que el sector bancario también está muy interesado en utilizar y en beneficiarse de este tipo de activo, de este tipo de tecnología, pero creo que supone un cambio en lo que habíamos tenido y en lo que tenemos, ¿no? En esa historia del dinero que está evolucionando y que en el 2008, con Bitcoin, a medida que pasa el tiempo, se entiende que lo que transforma o su potencial más profundo es en quién hemos confiado para atesorar riqueza y para transferirla.
Y eso es fundamental entenderlo. El euro y el dólar, como tú decías, se emiten sin límite. No sabemos cuántos dólares y euros existen en cada momento, ni sabemos cuántos van a existir mañana, la semana que viene o el año que viene. Sin embargo, con Bitcoin podemos predecir cuántas unidades y cuántas partes de esas unidades van a existir por cada minuto. Y eso nos permite atesorar riqueza de una forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, creo que cuando estudiamos la institución del dinero y nos vamos a sus propiedades, que son unidad de cuenta, medio de intercambio, de almacenamiento de valor, vemos que Bitcoin se ha especializado en la forma de atesorar, de almacenar valor. Si tú te quedas ahorrando en euros, en dólares, poco a poco te vas empobreciendo. Sin embargo, con Bitcoin, a lo largo del tiempo, aunque tenga volatilidad en este momento, porque la capitalización todavía es pequeña, vemos que la línea de crecimiento es exponencial, ¿no? Y siempre hacia arriba, con sus correcciones, evidentemente, pero con una tendencia alcista. Entonces, creo que es importante entender las herramientas que tenemos como dinero para atesorar riqueza, para ahorrar, y cuál nos da ventajas de una forma superior, como en el caso de Bitcoin, frente a las que conocíamos como el euro, el dólar, el peso. Ya no te hablo de monedas que están en Latinoamérica o en otras regiones del mundo que pierden valor muy rápidamente, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes crees que tiene, si no, suponemos el caso de que Bitcoin es el sistema de monetario actual, que todo el mundo utiliza Bitcoin, el tema de que no sea centralizado, que pueda ser anónimo y demás, ¿qué ventajas y qué inconvenientes crees que tendría en la población? Pues yo creo que estamos en una transición. Creo que no todo el mundo va a entender a la misma velocidad Bitcoin y tampoco tiene el mismo uso dependiendo del país en el que vivas. No es lo mismo Bitcoin en Argentina, en Venezuela o en España o en Estados Unidos, ¿no? En cada lugar tiene un uso concreto. Entonces yo creo que hay una barrera de entrada para mucha gente que se siente cómoda utilizando la divisa que conoce, ¿no? Que es el euro, el dólar, y que además tú vas a pagar a cualquier supermercado o sales a tomarte algo a un restaurante y pagas en euros, pagas en dólares. Todavía no ves una adopción en la calle. Entonces, ¿cómo concebimos el dinero de la sociedad? Como un medio de pago generalmente aceptado. Mientras no veamos que en la calle se acepta Bitcoin, no lo interiorizamos como si fuera dinero. Sin embargo, el dinero, como decía antes, una de sus propiedades más importantes es que preserve el valor, que te permita ahorrar, que te permita atesorar tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo. Y eso no lo consigue hacer el euro y el dólar, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que estamos en una transición donde hay una parte de la población que ya se está dando cuenta de esto, que han utilizado otro tipo de activos para ahorrar, como puede ser la vivienda, como puede ser el oro, como pueden ser acciones de bolsa, ¿no? En diferentes mercados, y ahora tienen una alternativa nueva que no conocíamos y que nos da una serie de ventajas muy especiales. Por lo tanto, creo que va a haber un periodo de transición entre que Bitcoin sea un almacenamiento de valor, que es en lo que se está convirtiendo, y Bitcoin se convierta en un medio de pago generalmente aceptado, que creo que también va a suceder. Y creo que empresas como Mercedes, nosotros con Telefónica acabamos de hacer un acuerdo para integrar un wallet, que un wallet, para los que no estén familiarizados, básicamente es una aplicación muy sencilla que te permite gestionar y enviar y recibir Bitcoin y criptomonedas de una forma directa, sin mucha dificultad, ¿no? Sería como abrir la aplicación de WhatsApp y enviarte un mensaje de texto directamente allá donde estés. Bueno, pues con los wallets tú puedes hacer eso, puedes enviar y recibir Bitcoin prácticamente dándole a dos botones, estableciendo la cantidad que quieres enviar y dándole un botón que pone enviar, ¿no? Poco más. Entonces creo que eso va a llegar, pero que actualmente nos encontramos en una fase de descubrimiento donde el mercado, los inversores tradicionales están viendo la propiedad de almacenamiento de riqueza que tan importante es en un mundo pues que con esas tensiones, ¿no? Que comentaba antes, políticas, económicas, de conflictos bélicos, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso creo que va a llevar a cada vez más gente a decir, oye, necesito una reserva que no dependa de ningún gobierno, que dependa de un protocolo que nadie puede cambiar, que es inmutable y que yo me puedo refugiar ahí. Y si algún día quiero utilizarlo para comprarme un Mercedes-Benz, que yo sería uno de los casos en los que me plantearía gastarme mi Bitcoin, pues poder hacerlo, ¿no? Y que haya empresas que te faciliten ese servicio. Te escuché una vez decir que los países pueden solucionar el problema de las pensiones con Bitcoin, ¿no? ¿Cómo lo podrían hacer en este caso? Bueno, yo creo que tenemos un problema
poblacional, por un lado, donde vemos que cada vez nacen menos personas y que muchos jóvenes en España pues tienen que emigrar para buscar oportunidades en otros países. ¿Eso qué significa? Que el sistema de pensiones que hemos tenido, que es un sistema donde se recauda en impuestos la cantidad necesaria para poder sostener las personas que se van jubilando, no tiene mucho futuro, ¿vale? Entonces, estrategias que están siguiendo países como El Salvador o como Bután o como está anunciando parte del equipo de Trump en Estados Unidos, oye, ¿por qué no empezamos a atesorar en un activo como Bitcoin, que es finito y que frente al euro y al dólar no tiene techo, y que eso nos va a servir para posicionarnos no solamente frente a otros estados, a otras naciones, sino frente a nuestros ciudadanos para cubrir y solventar la deuda que hemos acumulado en la unidad de cuenta que se emite al infinito? Entonces, si Bitcoin gana muchísimo valor y es una carrera a nivel internacional, y esto es lo que comentaba en el podcast que comenté el tema de las pensiones, yo creo que Bitcoin como reserva estratégica para el país se puede convertir en una solución para hacer frente a los compromisos que tiene el Estado para pagar las pensiones o para pagar la sanidad o para pagar la educación, otro tipo de gastos. ¿Por qué? Porque Bitcoin, frente a las unidades de deuda que emiten todos los bancos centrales, que no tienen límite, solamente puede ganar valor. Y si tú te posicionas en una competición internacional, tu nivel de riqueza, la cantidad de riqueza que vas a ser capaz de acumular en esa unidad de cuenta, en este caso Bitcoin, te va a permitir hacer frente a todos los compromisos que tengas sociales, entre ellos las pensiones. Y de verdad lo pienso, y esto es un mensaje que últimamente trabajamos muchísimo desde Bit2Me, que es Bitcoin no solamente es una herramienta que empodera a los individuos, como estamos diciendo, que te permite hacer tu patrimonio portable, que te permite irte a otros países con una movilidad tremenda, ¿no? Sino que a los países en sí mismos, a las naciones, a los estados, es lo que les puede ayudar a hacer frente a los compromisos que tiene con la sociedad. Y esto lo vemos con el oro, ¿no? ¿Qué están haciendo Rusia, China y otros países? Atesorando oro más que desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que saben que vienen meses, vienen años de dificultades monetarias, de dificultades de la unidad de cuenta que han utilizado para que las sociedades trabajemos y estemos estructuradas y ordenadas, ¿no? Entonces Bitcoin tiene una capitalización, para que nos hagamos una idea, de 1.2, 1.3 billones, que comparado con el oro tiene unos 15, 17 billones. Pensemos la oportunidad que representaría para España ser el primer país, o ser de los primeros países, porque ya hay países que se nos han adelantado, que empezáramos a atesorar este activo con escasez absoluta. Pues creo que para las pensiones podría ser una alternativa y una solución muy importante en España, ¿no? Entonces, ojalá este mensaje, pues poco a poco, entre mucha gente que estamos intentando que llegue, el poder político lo considere y vea a Bitcoin no como una amenaza, sino como una oportunidad, que es lo que es, ¿no? O sea, al final lo que ha pasado toda la vida es el rechazo al cambio, ¿no? El rechazo no tanto al cambio, sino al miedo, ¿no? De qué pasará. No, tengo un desconocimiento, prefiero lo típico, más lo conocido que bueno por conocer. Hay un tema que es lo que caracteriza en gran parte a Bitcoin, es que es descentralizado, ¿no? No hay una mano por ahí que maneje y demás. ¿Crees que de algún modo se puede centralizar tarde o temprano? No Bitcoin como tal, porque no se puede, pero sí desde los gobiernos, desde las instituciones, metiendo mano en los exchanges, ¿sabes? No meten mano en Bitcoin directamente, pero sí en el exchange que opera con Bitcoin. Entonces, por H y por B, se van a meter un poco por ahí. ¿Crees que se van a...? Claro, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque mucha gente tiene ese pensamiento que puede llegar a pasar de, oye, ¿qué ocurre cuando los fondos más importantes del mundo, BlackRock, Fidelity, que estamos viendo, acumulen muchísimas unidades de los Bitcoin que se van a emitir, ¿no? De esos 21 millones. De hecho, si echamos cuentas, BlackRock, para que nos hagamos una idea, ya tiene unos 375.000 Bitcoin desde la aprobación de los ETF. De los 21 millones que van a existir, tienen 375.000. Pues que Fidelity tiene cerca de 200.000. Michael Saylor, con MicroStrategy, ha acumulado más de 230.000 Bitcoin. Esto significa que cuando las empresas tradicionales, ¿no? O tradicionales del mundo del sector tecnológico, Amazon, Google, Facebook, Meta, ¿no? Que ahora es Meta, empiecen a invertir en Bitcoin, no va a haber para todos. Y si esto lo movemos también a los estados, va a haber una escasez tremenda y una competición por acumular impresionante. Entonces tú comentas,
¿qué ocurre si se tiende a la centralización? A ver, sí que yo soy de la teoría de que Bitcoin nace como un movimiento de abajo arriba, que lo que pretende o lo que busca es traer una herramienta a la población para ser más libre. ¿Por qué? Porque por todo lo que estamos hablando, porque es un dinero que te da esa movilidad, esa libertad, esa no dependencia de terceros para poder mover valor de un lugar a otro, que es a lo que estamos acostumbrados y cómo nos han educado. Y lo vemos además normal. Y vemos esto tan disruptivo que decimos, no puede ser. No puede ser que yo pueda ganar mi dinero y luego moverlo como a mí me dé la gana. No. Yo tengo que estar vinculado a la moneda que me dice el poder político y tengo que cumplir con toda la normativa de los bancos, y si transfiero una cantidad de una cuenta bancaria a otra y me preguntan por qué, les tengo que explicar por qué, etcétera, etcétera, que es lo que pasa en el sistema tradicional, ¿no? Entonces, claro, una centralización creo que sí que es posible que veamos en los próximos años, antes de que la población de la calle, digamos la gente normal, llegue a esta tecnología, porque lo han entendido. Han entendido la importancia histórica que tiene un activo como este en el mundo digital y quieren quedarse. Pero que se lo queden no significa que lo puedan manipular. Entonces hay gente que dice, Javier, ¿qué pasa si un día acumulan mucho y deciden bajar el precio y tirarlo a cero? Digo, y yo les pregunto, si tú acumulases muchísima cantidad de Bitcoin y fueses uno de los mayores tenedores, ¿qué te interesaría más? ¿Que costara mucho o tirar el precio abajo? Y evidentemente lo que te interesa es que cueste mucho. De hecho, yo siempre digo que Bitcoin es una herramienta necesaria para el pueblo, para la gente de la calle, pero imprescindible para la gente rica. Para la gente que tiene un patrimonio, Bitcoin es la forma de asegurarse que mantiene ese patrimonio, por lo que decía. Porque en el mundo hay 60 millones de millonarios y solamente hay 21 millones de Bitcoin. Si eres millonario, a lo mejor no puedes tener una unidad. Te tienes que pelear ahí con, Te tienes que con el pelear. resto. Entonces, ¿puede haber centralización en las tenencias? Estoy convencido. Y va a suceder. A día de hoy, para que nos hagamos una idea, hay 12 millones de Bitcoin que están en manos de particulares, de individuos. ¿Por qué? Porque no había unas vías de acceso a tener exposición al activo desde el mundo tradicional. Digamos que es un mercado retail, un mercado minorista, un mercado que podemos ser tú y yo y la gente normal. Pero ahora lo que han hecho es abrir las compuertas de los fondos que gestionan el patrimonio de las familias o de las empresas más ricas del mundo. Family Office, banca privada, fondos de pensiones, etcétera. Entonces, cuando ellos empiezan a comprar, se van a quedar con muchos Bitcoin. Y muchos de los individuos que han atesorado ese Bitcoin, de esos 12 millones, a lo mejor a 100.000 no lo venden. A lo mejor a 200.000 tampoco. Pero si te dan medio millón por un Bitcoin o 1 millón de euros, a lo mejor ya te lo empiezas a pensar. Y ellos no tienen límite de creación de dólares o euros. Pues al final se van a quedar el activo escaso, como han hecho con el oro, y van a centralizar la posesión de ese activo. Entonces, el sueño de Satoshi, que Satoshi Nakamoto fue el creador, ¿no?, el seudónimo que utilizó, de crear un sistema peer-to-peer de pago electrónico, yo tengo el debate dentro del ecosistema de si conseguiremos ver ese sueño, porque creo que estamos en un camino en el que las grandes fortunas, o los grandes poderes, van a atesorar Bitcoin antes que la gente normal. Y esto pues no es consejo de inversión, pero si tú estás viendo este vídeo antes, aunque un día decidas comprarte un Mercedes con Bitcoin, que eso es una opción interesante, pues te estás adelantando a toda esta gente, ¿no? Porque estamos muy al principio de todo este movimiento. Y por ejemplo, yo hay comentarios que he escuchado y demás que viene a colación un poco con esto, y es que, por ejemplo, yo compro Bitcoin que es descentralizado, que es anónimo, que es no traqueable, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, la Hacienda de mi país no me puede traquear, no sabe lo que tengo, etcétera. Pero en el caso de que Hacienda haga un acuerdo con un exchange, ya el exchange, como Bit2Me, por ejemplo, en este caso, cede los datos a esa empresa, entonces estamos en la misma un poco, ¿no? Desde mi ignorancia, en plan, la ventaja es que no se sepa quién soy o que no se sepa lo que tengo, pero el exchange le cede mis datos a Hacienda, entonces ya Hacienda ya sabe lo que tengo, sabe. Entonces es como volvemos al punto de partida un poco, entre comillas, ¿no? Bueno, aquí hay que diferenciar dos mercados. Hay un mercado que digamos que es el supervisado o que es el regulado, ¿no? Con una serie de leyes y de instituciones que afectan a la actividad que tienen empresas como la nuestra, como Bit2Me, donde se nos exigen pues una serie de requisitos para poder operar en España. Y nos dicen, oye, vosotros queréis vender Bitcoin a cualquier ciudadano, pues nosotros, porque tenemos una ley que es la de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo,
os pedimos que identifiquéis a todos los ciudadanos que utilizan vuestros servicios, con su DNI, con el origen del dinero que utilizan para comprar Bitcoin, que la gente no intente blanquear, ¿no? Entonces, digamos que se envuelve un poco ese servicio que nosotros damos, lo tenemos que dar con esta capa de perder la privacidad, perder la identidad. Y luego hay otro mercado que es el mercado de privacidad, donde hay personas que dicen, oye, yo no quiero que nadie sepa, ni Hacienda, ni Bit2Me, ni nadie sepa que estoy comprando Bitcoin, y lo quiero hacer P2P, que se llama peer-to-peer. También lo puedes hacer, pero cada mundo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿A qué me refiero con esto? Si tú compras Bitcoin con una perspectiva de inversión o con un fin de inversión, ¿no? De ganar dinero, de ganar más euros en un momento determinado, y compras Bitcoin por 60.000 y lo quieres vender por 180.000, puedes hacerlo por las dos vías. Pero sí que es verdad que si lo haces con privacidad, vas a tener más dificultades a la hora de disfrutar de tus plusvalías. Porque Hacienda te va a decir, ¿de dónde has sacado este coche? ¿O de dónde has sacado esta casa? Entonces, yo creo que hay que tener las dos opciones, ¿no? Y que tenemos que entender que vivimos, nos guste más o nos guste menos, vivimos en un sistema social o un régimen político que es el Estado-Nación, y que el Estado-Nación tiene el monopolio de la violencia. Y que si nos dice a las empresas que tenemos que pedir la identidad de los usuarios para darles servicio, y que los bancos tradicionales permitan enviar euros desde sus cuentas bancarias a la cuenta bancaria de Bit2Me, tenemos que cumplir con la normativa. ¿Sería centralización desde mi punto de vista, incluso aunque compres en un exchange como el nuestro, en Bit2Me? No. Luego tú en Bit2Me tienes dos opciones. Dejar el Bitcoin en la plataforma y que nosotros te custodiemos ese Bitcoin, lo cual yo siempre invito a todo el mundo a que descubra y entienda la ventaja que te da Bitcoin teniendo la autocustodia. También corres otro tipo de riesgos, evidentemente, pero no está al alcance de terceros, o no dependes de terceros para poder disfrutar de tu dinero, o de tu activo, o de tu patrimonio, ¿no? Y luego está la opción de comprarlo con privacidad. Yo creo que esa opción va a seguir ahí. Pero pongamos un ejemplo muy concreto. Imagínate que tú te compras medio Bitcoin a 30.000, que son 30.000 euros, más o menos. Y dentro de un año, esos 30.000 euros son 100.000, hace un por tres. Y te quieres comprar un Mercedes. Si tú lo has comprado con privacidad y no tienes la documentación necesaria que te piden las autoridades, te van a poner muchas dificultades para comprarte un Mercedes. Yo ahí no entro en el debate de si es justo o no es justo, o nos gusta más o nos gusta menos. Tenemos que entender que vivimos en el mundo en el que estamos y que hay una serie de reglas y de normas que todos tenemos que cumplir. Entonces, tener a Bit2Me con un servicio que permite facilitar que en un momento determinado un cliente que ha comprado Bitcoin quiera tener acceso a comprarse un Mercedes de forma lo más segura, lo más rápida y lo más eficiente posible, creo que es bueno, creo que es importante. Porque si todo lo llevamos a la parte de privacidad, pues hay mucha gente que desgraciadamente no va a poder disfrutar de ese Bitcoin. Porque tampoco tiene el conocimiento, o tampoco tiene el know-how, ¿no? De cómo moverse en el mundo de la privacidad. Entonces, ¿que los dos mundos existen? Sí. Pero bueno, creo que con esto más o menos te respondo a la pregunta. Vale. Quería comentar y poner por ejemplo, un ejemplo para bajarlo un poco a tierra todo. Una persona media de España que cobra 1.500 euros, 2.000 más o menos, que quiere invertir en Bitcoin, ¿no? Vamos a poner el caso que utiliza Bit2Me para hacerlo más fácil. ¿Qué le recomendaría? O sea, ¿cuál sería como el paso a paso? Desde el dinero que está en mi cuenta tradicional hasta ponerlo en Bit2Me, y una vez ahí, vamos a poner que es una persona que no tiene mucho conocimiento de inversión, sino que simplemente no tiene tiempo, no tiene energía para ser un trader, pero no quiere tener su dinero en el banco, quiere que vaya subiendo de valor ahí, que no pierda valor como mínimo, y que vaya subiendo. ¿Cuál sería como el paso a paso, por así decirlo? Pues dentro de todas las opciones que tienes en el mercado, yo te diría que si te convence la propuesta de Bitcoin, ¿no? Que es ese activo digital escaso, que puedes moverte a cualquier país, que sabes que es auditable, etcétera, etcétera. Si todo eso te convence y tienes una parte de tu salario que te puedes permitir ahorrar todos los meses y que no vas a necesitar en un plazo de tiempo, digamos 2, 3, 4 años, yo creo que Bitcoin es una buena solución. Ya digo, esto no es consejo de inversión, yo creo que ahí es muy particular, para cada persona y sus necesidades. Si tú ves a Bitcoin como una forma de especular en el corto plazo y decir, bueno, lo compro hoy y a ver si dentro de 15 días he ganado, pues te estás arriesgando a que pueda subir un 20% o que pueda bajar.
O sea, eso es complicado, ¿no? En el corto plazo. Pero en periodos largos de tiempo, como decía antes, es una buena opción. Entonces, ¿cómo puedes acceder a Bitcoin y comprar de forma sencilla? Nosotros tenemos una aplicación en el teléfono móvil, en iOS, en Android, o en la página web de Bit2Me que te puedes descargar directamente, te creas una cuenta, te vamos a pedir los datos personales. ¿Para qué? Para que tú cuando utilizas tu tarjeta o tu cuenta bancaria se vincule y podamos darte ese servicio. Entonces, de forma muy sencilla puedes depositar euros, cargar tu cuenta con euros y cambiarlos y comprar Bitcoin, ¿vale? Al precio que esté en ese momento. Puedes establecer, si quieres, si no, lo que tú decías, si no tienes tiempo para entrar todos los días o no quieres estar pendiente, puedes establecer lo que se llaman compras recurrentes, que es que todos los días dices, oye, quiero que con mi tarjeta se haga un pago de 15 euros, de 20 euros, de 50 euros, lo que tú quieras. Como se suele hacer con los fondos indexados, ETF. Efectivamente. Entonces, es un facilitador. Que tú, si estás en 1000 cosas o tienes tu trabajo, tu familia y no quieres estar entrando en la aplicación todos los días porque pues, no te apetece, pues lo puedes establecer y se ejecuta de forma automática. Entonces yo creo que eso es una forma, como digo, con los ahorros que no tengamos necesidad de vender o de acceder en el corto plazo, interesante. Entonces eso te va a ir, bueno, pues acumulando una cantidad de sats que se llaman satoshis, porque hay gente que dice, joder, es que Bitcoin vale ya $60.000 o $70.000, ¿cómo me voy a comprar uno? Bueno, Bitcoin se divide en 8 decimales, que se llaman satoshis, ¿no? Entonces tú puedes comprar partes de Bitcoin, que es lo que creo que vamos a ver a partir de los próximos meses y años, que la gente ya no va a hablar de Bitcoins completos, va a hablar de, oye, ¿cuántos satoshis puedo comprar con 10 euros? 100.000 satoshis o 50.000 satoshis. Y creo que es ahí donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo puedes establecer, luego puedes hacer trading en la plataforma y luego lo puedes conectar, si quieres, a una tarjeta de Mastercard tradicional para hacer pagos en datáfonos normales. Luego, para utilizar ese dinero, entiendo que, bueno, como en caso de Mercedes, pues ya sabemos, luego vas a explicar un poco más cómo es esa transacción y esa colaboración. Pero, por ejemplo, una persona que tiene ahí, no sé, 100.000 euros y me quiero comprar una casa, o compras así más grandes, ¿no? Que no es ir a cenar o lo que sea. Se puede hacer sin problema también. Tienes que... Luego te voy a preguntar la parte fiscal, pero bueno, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo utilizo yo ese dinero, ¿no? Porque al final parte de mi ahorro va a ir ahí, voy a tener un patrimonio, pero no va a estar ahí muriéndose de hambre como pasa con los fondos indexados o lo que sea, ¿no? Ese dinero luego pues, lo quiero utilizar. ¿Cómo lo utilizaría en este caso? Pues al final es un activo líquido al portador. ¿Eso qué significa? Pues tú a lo mejor, si tienes una casa que vale 300.000 euros y la quieres vender, la tienes que vender entera. Claro. Para acceder a esos 300.000 euros. En el caso de Bitcoin, no. En el caso de Bitcoin, tú puedes tener 1.000 euros ahorrados, o 5.000, o 10.000, o los que sean, y hacer líquida una parte que a ti te interese en un momento determinado. ¿A qué precio la vas a hacer líquida? En el momento en el que quieras venderlo, hay que ver el precio que tiene Bitcoin en ese instante. Tú le das a vender y automáticamente se va a ejecutar de forma instantánea esa operación y vas a tener líquidos esos euros. Esos euros desde Bit2Me tú los puedes, si quieres, utilizar, por ejemplo, para comprarte un Mercedes. Simplemente vendes el Bitcoin, lo envías a tu cuenta bancaria y de tu cuenta bancaria lo envías a Mercedes. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Bueno, pues tienes en Bit2Me, ¿qué es lo que facilitamos? Facilitamos una trazabilidad. Una trazabilidad significa que cuando tú hagas la declaración de la renta y tengas que pagar impuestos a Hacienda si has generado una plusvalía, automáticamente te genera un informe fiscal que te descargues del año 2022, 23, 24, 25, del año que sea, de todas las operaciones que has realizado. Y de forma muy sencilla se lo das a tu fiscalista, el fiscalista te da un abrazo y te dice muchas gracias porque me has facilitado la vida, las casillas que se tienen que rellenar se rellenan y pagas los impuestos correspondientes. Y tú ya puedes disfrutar de esos euros para comprarte el Mercedes o para lo que tú necesites, ¿no? En ese momento. O sea, es tan sencillo como... Si tú has comprado a través de una plataforma, por eso te decía antes, la importancia que tiene, a pesar de la pérdida de privacidad, la importancia que tienen las plataformas, los exchanges que te dan un servicio regulado, que es que voy a poder disfrutar de mi activo, de mi dinero, de mi liquidez cuando yo lo necesite. Si me quiero comprar un coche porque me gusta, pues lo puedo hacer. No tengo que estar dando vueltas y volviéndome loco de cómo hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista bancario, porque es que si los bancos no ven un origen de esos fondos que viene de una empresa que está supervisada, no te aceptan el ingreso. O sea, tú vas al banco con dinero en efectivo a meterlo en tu cuenta bancaria y no te lo van a aceptar a partir de determinados montos, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y a nivel fiscal, tienes que ver en qué tramo te encuentras.
¿Cómo se tributa la venta de un activo? No solo de Bitcoin y de las criptomonedas, sino de todos los activos. Tú tienes por tramos de 0 a 6.000 euros, pagas el 19, de 6.000 a 50.000 pagas el 21, de 50.000 a 200.000 el 23, más de 200.000 el 26, y creo que han añadido un tramo nuevo, que es a partir de 300.000 o 400.000, que pagas el 27, el 28. Entonces, bueno, pues tienes que ver cuánta plusvalía has generado en el momento en el que tú vendes, calcular la parte que le tienes que pagar a Hacienda y ya estaría. Vale. En el caso de solo comprar, yo compro Bitcoin, por ejemplo, en este caso, no tengo que, tendré que declarar a lo mejor, pero no tengo que pagar nada, ¿no? Hasta que no venda. O... Claro, en el caso de que compres solo Bitcoin, porque digas, oye, quiero diversificar mi portfolio porque ya tengo acciones o tengo inmuebles y quiero comprar Bitcoin porque me gusta la propuesta de valor que tiene, y tú dices, lo quiero a largo plazo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? De cara a Hacienda. Tú tienes dos opciones. Primero, desde el punto de vista de la custodia, como decía antes, lo puedes dejar en Bit2Me. Bit2Me es el custodio de tus Bitcoin, es como el Banco Santander, el BBVA o la Caixa, son los custodios de tus euros. Pues en este caso, si dejas el Bitcoin en Bit2Me, nosotros somos el custodio. O dos, que es hacerte cargo de ese Bitcoin y retirarlo a un monedero que custodies tú. Esas son las dos opciones. En España está el modelo 720-721, que es un modelo que hay que presentar a Hacienda con los bienes que tenemos en España y en el extranjero, ¿no? Entonces, si tienes los Bitcoin en Bit2Me, Bit2Me, como es sujeto obligado y es una empresa española, automáticamente va a informar a Hacienda del balance que tienes. Si lo tienes en un exchange extranjero, tienes tú que informar a Hacienda del balance que tienes en ese exchange. Y si lo tienes en almacenamiento en frío o en almacenamiento de autocustodia, como comentaba antes, a partir del año que viene, si tienes más de 50.000 euros, vas a tener que declararlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final, independientemente de la forma de custodia que lo tengas, a partir del 2025, si tienes más de 50.000 euros, lo vas a tener que declarar. Vale. En el caso de solo comprar, declaras, pero no pagas un porcentaje porque no has vendido todavía, ¿no? Claro, justo. Hombre, yo espero que esto no lo hagan nunca los políticos. Hemos escuchado a Kamala Harris, ahora que se está presentando en Estados Unidos, que habla de ganancias no generadas. Que eso sería básicamente que tú dices, oye, tengo una vivienda de 500.000 euros y Hacienda te dice, vale, pues por tener esa vivienda, aunque no la vendas, tienes que pagar al año un impuesto de un 1, un 2, un 3%. Esperemos que no lo hagan nunca esos los políticos, ni con Bitcoin, ni con los inmuebles, ni con las acciones, porque yo creo que sería un desastre. Piensa mal y acertará, ¿no? Vale, para entrar en detalle en la colaboración con Mercedes, te quería preguntar cómo surgió esta colaboración y cuál es el objetivo de ambas partes, ¿no? Tanto de Bit2Me como de Mercedes en este caso. Pues al final yo creo que fue un acercamiento natural, ¿no? Parte del equipo de Mercedes yo creo que ha hecho un trabajo espectacular internamente, dándose cuenta de la importancia que tiene Bitcoin en el mundo de los criptoactivos en el futuro, no solamente como estamos hablando a nivel global, sino también para la propia empresa, ¿no? Es un activo, como decía, que te puede traer en un momento determinado un cliente no solo de España, sino de cualquier país del mundo que haya decidido atesorar su riqueza en Bitcoin. Yo creo que han dado un paso valiente, un paso donde Mercedes, a mí me gusta mucho el símbolo que tiene, ¿no? Que es la estrella, y me he ido un poco a la historia y hablan del dominio de 3 territorios, ¿no? Del mar, la tierra y el aire. Entonces, bueno, que haya dado este paso en este momento a mí me parece bonito. ¿Por qué? Porque yo considero que Bitcoin es el territorio o se encuentra dentro del dominio del ciberespacio. Entonces, que digan, oye, también queremos incursionar y queremos ser pioneros y queremos innovar dentro de ese ecosistema y estar a la vanguardia con una empresa además que ha demostrado que estamos haciendo las cosas bien, como es Bit2Me. Entonces nació un poco, yo creo, como iniciativa, hay que reconocerlo, dentro del equipo de Mercedes, donde hicieron un trabajo de comunicación interno brutal. Han entendido también, o han visto, que hay una parte de la población, sobre todo nuevas generaciones, que vemos de forma nativa esta tecnología y que estamos creciendo con ello y que vemos las ventajas clarísimas que tienen frente a otro tipo de activos, ¿no? O el dinero tradicional. Y por lo tanto, si tú quieres seguir en el mercado, pues tienes que ir adoptando también lo que las nuevas generaciones integran. Y desde Bit2Me, pues nosotros llevamos trabajando 10 años en generar adopción, en tratar de establecer puentes. Con Mercedes, bueno, pues fue la posibilidad de que cualquier persona que tiene Bitcoin, de una forma cercana, con un servicio personalizado, con toda la asistencia, pueda ejecutar su operación dentro de la plataforma y disponer de esos euros
muy rápidamente para poder hacer esa compra. Hay gente que dice, bueno, pero esto no es todavía que Mercedes-Benz acepte el Bitcoin, sino que está aceptando euros que habéis previamente gestionado o vendido en Bit2Me, ¿no? Y es cierto, pero yo creo que es un primer paso. De hecho, ayer mismo anunciamos con Telefónica la integración de un monedero para tu.com que van a poder utilizar para comprar, vender y enviar criptomonedas. ¿Eso qué significa? ¿O eso qué es lo que creo que va a ocurrir en los próximos años? Pues que Mercedes y otras empresas van a tener sus propios wallets. Igual que ahora mismo tú puedes pagar con sistemas de PayPal o de Bizum o de otros formatos, transferencia bancaria, lo que sea, Bitcoin y las criptomonedas van a ser otra herramienta. Entonces yo creo que ir acercándose, ir dando pasos en la buena dirección es muy importante, y es un mensaje también a la gente que tiene conocimiento de inversión, de patrimonio, de que Mercedes está a su lado, ¿no? De que quiere pues darles todas las facilidades posibles para que se sientan cómodos con la marca. ¿Cuáles ventajas e inconvenientes que podría tener una persona al hacer este proceso de compra con Bitcoin o Bit2Me en este caso, frente al modelo tradicional de, pues, ya sea pagando al contado o pagando con financiación tradicional? ¿Cuál sería como por qué debería adoptar el método de Bit2Me, por ejemplo? A ver, un poco por lo que comentábamos antes, yo creo que Bit2Me lo que te va a ayudar es a tenerlo todo ordenado de una forma regularizada, desde el punto de vista de la relación con Hacienda, te va a facilitar. Y luego también el servicio que tenemos en exclusividad con Mercedes es que el trato va a ser de tú a tú. O sea, tú vas a tener una línea de comunicación como cliente con el equipo de Bit2Me para toda la operativa, ¿no? Estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Son automóviles que tienen un precio elevado, y tú cuando haces una venta o quieres hacer un intercambio de Bitcoin, quieres certidumbre, quieres claridad, quieres transparencia, quieres servicio. Pues eso es lo que ofrecemos en Bit2Me. Cliente que compre utilizando Bitcoin de origen y que quiera venderlo en Bit2Me, vamos a tener una atención de tú a tú, personalizada, VIP. Y le vamos a resolver todas las dudas que tenga, y además vamos a estar en contacto constantemente tanto con el cliente como con el concesionario, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de facilitar todo el proceso, que en otras plataformas creo que es complejo, muy difícil, a la hora de vender pues 80, 100.000 euros o más de Bitcoin para poder comprarte un automóvil. Entonces nosotros vamos a llevar la operación a buen puerto. Ese es el objetivo. El objetivo es que el cliente se pueda ir con su Mercedes a casa contento, y que la experiencia de vender su Bitcoin sea lo mejor posible, ¿no? Esa es la idea. Vale. Si yo, por ejemplo, tengo 100.000 euros y los quiero dedicar a comprarme un Mercedes, ¿no? Entre la opción de típica cuenta bancaria o ya sea el contado o financiación, hacerlo, tengo 100.000 euros en Bitcoin y en Bit2Me y quiero hacer la operación, ¿cuál sería como la diferencia? La diferencia en términos monetarios, en términos de pago, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente que ya lleva ahorrando tiempo en Bitcoin, que tiene una cantidad importante y que necesita una asistencia, un soporte, un servicio de una empresa que le facilite la operativa. Porque hay gente que a lo mejor se piensa que tener Bitcoin es tan fácil como llegar mañana aquí y decir, oye, me compro este coche. No, pero necesitas un servicio detrás que te haga ese cambio, ¿no?, a euros, que te lo agilice, que te lo facilite, como decía antes. Entonces, si no tienes ese servicio, aunque tengas el dinero en Bitcoin, no es tan sencillo. Si lo tienes en euros, pues en euros ya lo puedes hacer. Pero yo creo que lo que estamos haciendo aquí es abrir una puerta a muchas personas que tienen Bitcoin ahorrado y que en un momento determinado lo quieren utilizar pues para comprarse el coche de sus sueños, ¿no? Que esa es la idea. Y darle un servicio acorde a la marca Mercedes, que es pues, la más alta, ¿no?, del mundo de los vehículos. ¿Se paga directamente desde Bit2Me o te pasas ese dinero a tu cuenta bancaria y haces otra vez Claro, justo. El proceso es desde, si tú tienes Bitcoin, por ejemplo, en tu monedero, nosotros lo que hacemos es el onboarding en Bit2Me con tu cuenta. Tú envías el Bitcoin dentro de Bit2Me lo intercambias por euros. Esos euros se envían a la cuenta bancaria y de la cuenta bancaria se envía a la cuenta de Mercedes. ¿Vale? Ese es el proceso. ¿Qué es lo que creo que va a pasar, como comentaba antes, en 2, 3 años? Que las marcas, Mercedes, como vemos con Telefónica, van a tener su propio monedero. Y tú vas a poder enviar tu Bitcoin directamente a Mercedes, sin tener que enviarlo primero a Bit2Me. Pero estamos en esa transición. Entonces, a todos nos gustaría, y más a los que somos fans de Bitcoin, que Mercedes directamente dijera, oye, págame en Bitcoin.
Pero eso va a llevar su tiempo, tanto dentro de Mercedes, que es una empresa que lleva muchísimos años trabajando, y que tiene que integrar, tiene que hacer un trabajo de formación de todo el equipo, porque esto es una nueva tecnología. Y ahora mismo lo que está haciendo es incursionar, dando un paso innovador por delante de otras marcas, de otros concesionarios, de otros vehículos, y diciendo: nosotros estamos aquí, nos interesa esta tecnología y vamos a hacer que esto funcione con Bit2Me. Y si mañana tenemos una oportunidad de tener un monedero propio de Mercedes-Benz donde tú puedas enviar tu Bitcoin, lo vamos a hacer. Pero creo que hay que ir paso a paso. Hay mucha gente que quiere ir a lo mejor mucho más rápido, pero creo que el mundo de Bitcoin y las criptomonedas hemos visto traspiés a lo largo de todos estos años, y que las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Y hay que hacerlas pues con seguridad. Eso es lo importante. En el caso de tema de financiación, ¿en Bit2Me hay alguna opción de este tipo? Justo, a ver, hay una serie de ventajas importantes que la gente que tiene Bitcoin tiene que considerar a la hora de utilizar Bit2Me. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, que si tú tienes 2 Bitcoin, que a día de hoy son unos 120.000, 140.000 euros, tú puedes dejarlos en colateral dentro de Bit2Me. Y dices: oye, es que no me quiero deshacer de Bitcoin porque creo que en el año 2025 Bitcoin va a subir mucho de precio, pero es que me apetece tener el Mercedes mañana aparcado en la puerta de mi casa. Entonces, ¿qué haces? Le dejas a Bit2Me tus Bitcoin, y Bit2Me lo que hace es darte liquidez automáticamente, liquidez en euros, en USDT o lo que tú quieras. ¿Qué te permite hacer eso? Pues que con esos euros puedas disfrutar de la compra sin deshacerte de los Bitcoin originales. Eso se llama pignorar, pignorar los Bitcoin, ¿no? Entonces, nosotros damos hasta un 50% de los depósitos que nos den de Bitcoin en colateral. Pues puedes añadir luego más cantidad si quieres, porque también es verdad que si el precio cae en un momento determinado, tienes que agregar más Bitcoin para que no se liquide la posición. Pero bueno, tú puedes establecer un punto y puedes determinar qué riesgo te interesa correr, ¿no? Entonces tiene un interés más o menos que va del 8 al 12%, depende de las condiciones, de la duración del préstamo, de las características de cada cliente, y es un servicio que damos de forma personalizada también para las personas que quieran comprarse un Mercedes-Benz. Justo te iba a preguntar eso, de si en el proceso de la financiación, del pago del interés, sube o baja el valor del Bitcoin, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Pero bueno, ya mencionabas que habría que añadir si baja, ¿no? Y si sube, pues... Justo, si baja, imaginémonos, si tú pides un 50% del valor al que dejas Bitcoin en un momento determinado, y Bitcoin vale 50.000 euros, si Bitcoin cae a 25.000, nosotros te avisamos: oye, tienes que agregar valor o tienes que agregar colateral a la posición que tuviste en un momento inicial, que fueron esos 50.000. Si ahora están 25.000, vas a tener que agregar, porque nosotros al 50% liquidamos, ¿vale? Si sube de precio, pues fantástico, porque al final estás consiguiendo liquidez, tu activo sigue revalorizándose y los intereses que tienes que pagar se pueden solapar, se pueden, digamos, complementar o compensar con la subida de precio que tenga el activo que tienes en colateral. O sea, si sube de precio es el mejor de los escenarios. Tú dejas Bitcoin en 60.000, Bitcoin sube a 100.000, pues si me habéis cobrado un 8%, sería a lo mejor unos a $68.000, pero he ganado dinero. O sea, mi activo ha seguido creciendo de valor y yo he pagado intereses, y además eso no tributa. Los intereses de los préstamos no tributan. Eso también es importante. En el caso de... No sé si habéis tenido clientes que han hecho esta operación. ¿Qué suelen hacer? ¿Qué opción suelen hacer? ¿Me lo llevo toda mi cuenta bancaria y lo pago? ¿O hago lo de la financiación y tal? Pues tenemos de todo. Tenemos clientes que han dicho: oye, me apetece darme un capricho y voy a pedir pues una cantidad, 10.000 euros para lo que sea, en un momento determinado. Hay otros, bastantes. Este es el caso que más se repite, que son clientes que tienen, por ejemplo, 10 Bitcoin, los dejan en depósito en Bit2Me, le damos un préstamo para la mitad y se compran 5 Bitcoin más. O sea, hay gente que se apalanca, que lo que hace es decir: oye, yo creo que Bitcoin va a seguir subiendo de precio, entonces lo que voy a hacer es dejar la cantidad que tengo inicial, esos 10 Bitcoin me dan para comprar 5 y ya tengo 15. Y voy pagando el préstamo. Y si Bitcoin sube de precio, a lo mejor al final con la operación he conseguido aumentar mi patrimonio en 1 o 2 Bitcoin. ¿No? Que eso es lo que más se da. Eso es lo que más se da. Porque al final el mundo de Bitcoin y las criptomonedas sí que es verdad que tiene un perfil, el cliente, pues con un riesgo elevado. Y dice: oye, yo estoy dispuesto a asumir riesgos,
porque creo que el beneficio que puedo conseguir no lo tengo con ningún otro activo del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pero para el caso de Mercedes también creo que sería interesante el decir, oye, me apetece tener pues, el coche que siempre me ha gustado, no quiero deshacerme de los Bitcoin, pues oye, tengo aquí un servicio que me dan un préstamo, dejo mis Bitcoin, lo voy pagando poco a poco y si sé que además sube de precio, pues a lo mejor hasta tengo un descuento en el coche en términos de subida de precio interesante, ¿no? Interesante, la verdad. Y en el caso de hacer la parte de me lo paso a mi cuenta bancaria, los 50.000 euros que vale un coche, por poner un número redondo, al final Mercedes lo que recibe es mi transferencia de mi cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo sabe Mercedes si esa transferencia, esos 50.000 euros son míos de mi... Porque en realidad se los traspaso de mi cuenta bancaria. ¿Cómo saben si es de mi sueldo o de Bit2Me? ¿Sabe? ¿Cómo ven ellos esa relación con Bit2Me? Bueno, al final Bit2Me es una empresa que es sujeto obligado y tenemos que cumplir con toda la normativa de compliance de origen de fondos. Eso es lo que significa que cuando Mercedes trabaja con nosotros, sabe que tenemos una serie de reglas y de normas que cumplimos antes de permitir que un cliente envíe dinero a su cuenta bancaria y de su cuenta bancaria a la cuenta de Mercedes. Por eso hemos llegado a una alianza con la empresa, con Mercedes, con Telefónica, con Unicaja, con CaixaBank, con BBVA, porque para poder mover dinero desde Bit2Me, ya sea en Bitcoin, en criptos o en euros, necesitamos ese embalaje de regulación y supervisión que es tan importante. Y eso es lo que te permite que si tú vas a un concesionario de Mercedes y Mercedes recibe una transferencia, ya sea por Bitcoin pignorado, colateral, o porque lo tenías minado desde hace unos años, pues que lo puedas usar con todas las garantías. Esa es la idea. Sí, se puede decir que hoy en día Mercedes no acepta Bitcoin, pero o sea, no te puedes comprar un Mercedes con Bitcoin, pero sí gracias a Bitcoin, ¿no? Podría ser un poco el... Sí, me parece una buena forma de verlo. Y yo añadiría que lo que decía antes, que estamos en un proceso, que la sociedad se está empezando a acostumbrar y empezando a entender la importancia que tiene Bitcoin y el uso que tiene monetario. Y empresas que llevan muchísimos años en el mercado, como es Mercedes, que lleva ya desde el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, por ahí, ¿no? Por ahí. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 1880, más o menos, ¿no? Empezaron ya el creador. Entonces, claro, son muchos años, hay un prestigio, hay una marca. Tú no puedes tomar unos riesgos enormes con una tecnología que tiene 15 años, que es verdad que tiene un potencial gigantesco, ¿no? Y que haya empresas que tienen un expertise, que tienen un desarrollo, un recorrido en el mercado, que cumplen con la normativa, con los supervisores, es importantísimo para una marca como Mercedes. Entonces, yo creo que, insisto, en los próximos 2, 3, 4 años veremos monederos integrados en marcas como Mercedes, como lo estamos viendo, como decía, con Telefónica. Y que eso es el antes y el después de la adopción. Que yo pueda ir a pagar, vamos a cambiar de sector, que yo pueda ir a pagar a un supermercado, al Mercadona, o que pueda ir al McDonald's, o que pueda ir a un restaurante que me gusta y pagar con Bitcoin. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Y luego ya será la empresa la que decida si le interesa mantener esos Bitcoin en su tesorería o cambiarlos a euros. Eso también está por ver. Porque a lo mejor las empresas dicen, ostras, es que lo que he dicho de las pensiones antes, que le sirve al Estado, lo que estamos viendo con MicroStrategy, que está haciendo Michael Saylor, que no sé si habéis visto la cotización de las acciones de MicroStrategy, bueno, pues están han subido más que las de Nvidia, para que nos hagamos una idea, de la estrategia que está siguiendo, de atesorar Bitcoin. ¿Por qué? Porque si tú vas acumulando Bitcoin utilizando un sistema basado en deuda, vendiendo acciones de tu empresa, pues a un activo escaso, pues es una pescadilla que se muerde la cola. Y si empiezan a entrar todas las empresas y hay clientes que están dispuestos a pagar directamente en Bitcoin, a lo mejor es la mejor forma de tener una tesorería fuerte también en tu empresa, ¿no? El acumular Bitcoin, no venderlo por euros, que se te están depreciando constantemente. Sí, yo creo que como con todo, cuanto más fácil se lo pongas al cliente, ¿no? Porque, como mencionaba al principio, la barrera de entrada a veces es muy difícil, porque es verdad que ya lleva años la tecnología, pero muchas veces es como hay 1000 exchange, hay 1000 maneras de subir el dinero, aquí cuál es fría, cuál es caliente. Es como un mundo que sí, te metes y metes dinero y luego, no sé, tengo no sé cuánto en este exchange, no sé cuánto en frío, no sé cuánto en caliente y obviamente si sabes, pues genial, pero hay gente que no sabe y mete ahí dinero, claro, por probar, por especular y demás. Y al final, si se lo pones fácil de, oye, 2 botones en una aplicación y que los entienda mi abuela, ¿no?
pues al final yo creo que se va a ir adaptando la gente y lo va a empezar a utilizar más fácil. Justo. Yo creo que el éxito de las tecnologías no es tener solamente la mejor tecnología, sino darla a conocer y que la gente cuando la use diga qué fácil es, qué sencillo, qué cómodo, ¿no? Esto lo vimos cuando el auge de Internet. Cuando empezó Internet la gente tenía dificultades para enviar un correo electrónico. Imagínate, ¿no? Tú porque eres más joven, pero esto pasaba. Y luego empezaron a salir aplicaciones pues cada vez más simplificadas, más amigables. Pues con Bitcoin va a pasar igual. Ahora quizá ha habido una etapa en donde se ha visto pues un mundo muy complejo, con muchísimas herramientas, muchísima terminología, conceptos, pero todo esto se va a ir simplificando. Y cuando lo veamos en el día a día y podamos utilizarlo también como una alternativa de pago, si queremos empezar a ahorrar en Bitcoin y utilizarlo para más adelante, pues creo que también va a ser una ayuda, ¿no?, para la adopción. Sí, al final, lo mencionábamos antes, grandes empresas tecnológicas, Steve Jobs, por ejemplo, en su momento lo que quería hacer era hacer el producto lo más fácil posible para la experiencia del usuario, ¿no?, del cliente, que en ese momento los ordenadores y demás eran como muy complejos, muy parainformáticos, y él quería que cualquiera lo pudiera utilizar y demás. Entonces, al final, la gran parte de la población va a ser así. O sea, por mucho que tú, yo, el otro seamos traders profesionales, el público en general lo que quiere es... De hecho, en España hay mucha incultura financiera, ya no solo en Bitcoin o lo que sea, sino en acciones, en fondos y demás. Y así le metes la parte esta, que es como, ya, o sea, no he invertido en mi vida, no tengo esa cultura ni de acciones, ni de fondos indexados, etcétera. Ya si me hablas de una tecnología nueva que tal, Claro. Perdemos al 90% de la población, ¿no? Entonces, intentar ponérselo lo más fácil posible, yo creo que es lo más... Y de hecho, podcast, entrevistas y demás, de estar 1 hora hablando, 2 horas, lo que sea, facilita mucho también a la gente, porque hoy en día vivimos la era de la información y de la desinformación. Buscas Bitcoin en internet o en YouTube y te salen 20.000 millones de vídeos y son 1.000 millones de maneras de lo que comentaba antes, ¿no? De subir el dinero aquí, de tal, no, hazlo en este exchange, hazlo en el otro, haz este proceso, no, tal. Y al final no hay como un... Pero ahí está el punto, ¿no?, de la conversación que hemos tenido. Estamos aquí en un concesionario de Mercedes-Benz, una de las marcas más prestigiosas del mundo en general. Está tu podcast, donde todo el mundo te respeta, te conoce y sabe que lo que les vas a compartir o lo que les vas a aportar es conocimiento, que luego cada uno lo usa como quiera. Y nosotros llevamos haciendo una función de divulgación y de enseñanza con esta tecnología muchísimo tiempo. Entonces, hay que ir poniendo las piezas poco a poco para construir esta nueva... esta nueva sociedad que también parte pues, de Internet, parte de Bitcoin, parte de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías que nos aportan pues, muchísimo valor, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que eso va a llevar tiempo, pero que es muy buena noticia a pesar de que todavía no esté, bueno, pues digamos, en todas las tiendas o en todos los comercios, que se den pasos de este tipo, ¿no? Con marcas como Mercedes. Ya para finalizar, hay una pregunta que siempre hago a todos los invitados, ¿no?, independientemente del tema del que se hable. El podcast se llama Balance, precisamente porque creo en la idea como de encontrar un balance en la vida, ¿no? En diferentes áreas de la vida, ¿no? Para mí ese balance en esas áreas, mejor dicho, sería el área física, el cuerpo, ¿no?, el área mental, espiritual, social y económica, ¿no? Yo creo que conseguir el balance es un poco una utopía, ¿no? Es muy complicado estar equilibrado en todas las áreas y tal. Pero bueno, ese es como el camino, ¿no? Yo voy a trabajar en ello, conseguirlo ya es otro tema. Creo que hay mucha gente desbalanceada, ¿no? Que me cuido mucho mi físico, mi cuerpo, pero no cuido nada mi mente, mi dinero, las relaciones son fatales y tal. Gente que cuida mucho su dinero, muy rica, pero no cuida nada su físico, su mente, su relación. O sea, al final es como una mesa, ¿no?, con diferentes patas, pues por muy desarrollado que estés en una, si no, las otras no están bien desarrolladas, pues esa mesa va a cojear siempre, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta final es básicamente que el invitado se puntúe a sí mismo cómo se encuentra en cada una de esas áreas, ¿no? Del 0 al 10. Qué bueno. Así que... Bueno. Me gusta. Nada, la primera es el área física. A ver, yo el área física también te digo la verdad. He pasado por diferentes momentos. Cuando tenía pues 20, 25 años, la verdad que le dedicaba muchísimo tiempo a entrenar. Me encanta el deporte. Pero bueno, tuve varias lesiones y la verdad que me dificultan hacer cosas que me gustan, ¿no? Pues jugar al pádel o jugar al fútbol, el talón de Aquiles, la rodilla. Entonces, claro,
es un poco excusa, porque sé que es excusa, pero la parte física, hombre, yo me encuentro bien, Sí, pero sí. sé que debería cuidarme más, ¿no? La alimentación y sobre todo el tema del peso. Pero bueno, te diría un 6, venga, Venga, por no suspenderme, pero Al final es subjetivo, es el subjetivo. 0 y el 10 de cada Me encuentro bien, uno. pero como también he estado mucho mejor en otros momentos de mi vida, pues diría que un 6 ahora. Vale. En el área mental. En el área mental me siento mejor que nunca, quizá, porque una de las cosas, fíjate, que Bitcoin trae es el hambre por aprender, no solamente de finanzas, de economía, sino de otras temáticas, filosofía, historia, Geopolítica un poco también. geopolítica, tecnología, energía. O sea, Bitcoin toca tantas ramas y está tan ramificado, aunque parezca que no a primera vista, que te obliga a estar formándote constantemente y a estar al día. Entonces yo ahí diría pues un 8,5. Vale. Sí. Va mejorando la media, ¿eh? Sí, sí, ahí sí, un 8,5. El área espiritual, ¿cómo estás El ahí? área espiritual, o sea, ¿en qué te centras? No, En el área no tiene por qué espiritual. ser religión, por ejemplo. ¿Sabes? Hay- En el espiritual, a ver, pues me encuentro bien conmigo mismo, o sea, estoy Sí, contento. puede ser propósito de vida, o sea, porque hay gente más religiosa, ¿no? O diferenciando todas las religiones que hay. Y hay gente que a lo mejor no simpatiza con ninguna religión en concreto y su espiritualidad es más, pues, tener un propósito, tener no sé, el contacto con la naturaleza, ¿sabes? Un sentido de más allá, ¿sabes? De conexión con la vida, con los demás, con el universo, con lo que sea, ¿sabes? No tanto en la parte de Pues sí, religión, sí, ¿sabes? sí que es verdad que en los últimos meses y años me ha empezado a interesar mucho más. Me ha creado curiosidad pues todo el mundo de la religión, de Dios, de por qué estamos aquí, el poquito tiempo, ¿no? que tenemos y de la razón que hay detrás. Y sí que es verdad que empiezas a valorar los tiempos, los momentos que tienes con otras personas de otra manera. Intentas profundizar más y crear mejores conexiones o ser mejor persona, llamémoslo como queramos, porque todo es muy rápido, muy fugaz, mucho más de lo que parece. Entonces, yo te diría que un 7 ahí. Todavía me falta por desarrollar, aprender y un objetivo concreto, aunque el leitmotiv de los últimos 5, 6, 7 años ha sido la divulgación de esta nueva tecnología de Bitcoin y estoy muy contento con lo que se está haciendo. Porque creo que es bueno para la humanidad. O sea, aparte, o sea, creo que Bitcoin es una tecnología que va a mejorar la vida de todos los seres humanos del planeta. Estoy seguro. De eso estoy seguro. Entonces, poder divulgar de algo que crees que es bueno para todo el mundo, pues Total. es un leitmotiv muy chulo. Sí, está bien que como que sales de ti, entre comillas, ¿no? De Justo. ser egoísta, lo que sea, Justo. y aportas como algo al mundo, entre comillas, ¿no? Algo más Exacto. trascendental, por así decirlo. Exacto. El área social sería la siguiente. Pues el área social, a ver, yo, claro, cuando tenía 26, 27 años me fui al extranjero, viví en China y luego viví en Londres y sí que es verdad que ahí tuve como un impasse de mi relación con mis amigos, con la familia, con todo el mundo cuando estaba aquí en España. Y luego cuando vuelves como que todo ha cambiado tanto y estás en otro Mindset, ¿no? mindset y hostia, te cuesta otra vez conectar a ese nivel al que estabas antes, ¿no? Porque estás en otra película, no es ni bueno ni malo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que la gente que tengo cerca, pues intento estar ahí, ¿no? De la mejor forma posible. Te diría que hay un 6 también. O sea, te diría que para el tema físico y redacción un 6, para el tema filosófico espiritual un 7 y para el tema mental un 8,5. Vale. Y el último es el área económica. ¿Cómo te encuentras ahí? El área económica, o sea, esto es un poco como... El área económica estoy... ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Estoy guay. Menos de lo que me gustaría, como todo el mundo quizá, pero bien, no me puedo quejar. Te diría también un 8,5. Vale. Y también ha sido a base de estudiar, de aprender, de dedicarle tiempo a entender cómo funciona el dinero, el sistema financiero, los activos que hay en el mercado y sobre todo Bitcoin. Yo a todo el mundo creo, hay gente que cree que Bitcoin es caro, que está en $68.000 ahora mismo, y yo creo que no, que estamos todavía muy al principio de hasta dónde vamos a ver el precio de esta tecnología, ¿no? O sea que dedicarle tiempo porque merece la pena. Más allá de luego qué queréis hacer con ello, si hay algo bueno que hacer con ello, eso sí tenemos que remarcarlo, es comprarse un Mercedes-Benz. Pero no, bromas aparte, aunque también el
el aprendizaje que te da del mundo financiero y económico es brutal, brutal. Y yo se lo recomendaría pues a todo el mundo, ¿no? Nosotros, de hecho, ya con esto termino, tenemos una academia de formación en Bit2Me gratuita, con muchísimos cursos que te pueden un poco ayudar a iniciarte en todo esto y a entender la terminología desde una visión a lo mejor más financiera, económica, de inversión, de gráficas, de trading y todo esto, ¿no? O sea que también por ahí tenéis contenido para aprender. Guay. ¿Y crees que Bitcoin va a seguir aumentando de valor o va a llegar a un punto que se va a estancar? O... Claro, me ha gustado mucho la pregunta que me has hecho del dinero, ¿no? Es que, claro, ¿en qué modelo de dinero estamos ahora? En un dinero que se emite al infinito y que cada vez la emisión de ese dinero se acelera y se acelera cada vez más. ¿Eso qué significa? Que si los activos escasos lo medimos en esa unidad de cuenta, ¿cuál es el techo del valor medido en esa unidad de cuenta de esos activos? Para mí no tienen techo. Y desgraciadamente eso supone la destrucción de riqueza de mucha gente que se quede atrapada en esa moneda, que es de tan mala calidad, que es el euro, el dólar y todas estas monedas. Lo digo con pena, ¿eh? Entonces creo que Bitcoin no tiene techo y que el oro, por ejemplo, que es un activo también escaso, seguirá subiendo de precio. La plata también, el petróleo, los commodities en general, ¿no? Las acciones de bolsa, lo vemos desde el año 2020 de la pandemia, cómo han subido, a pesar de estar en una economía un poco extraña, cómo han subido más de un 50, un 60, un 100% algunas. Entonces, Bitcoin, desde mi punto de vista, no tiene techo. Y lo veremos a 100.000, a 1.000.000 y más. Bueno, pues esperemos que sí, entonces. Pues genial, nada, un placer, Javi. La verdad que es un tema que no había tocado todavía en el podcast y me tenía varias personas y demás. La parte económica creo que obviamente todos los días utilizamos dinero, ¿no? Entonces hay que aprender sí o sí. Y me gustaría traer a más gente, ya no solo perfiles profesionales que se dedican al dinero, sino a lo mejor gente que puede ser un psicólogo, un deportista, un actor o lo que sea, y que también pueda hablar de eso, ¿sabes? Que no como la resistencia de cuánto dinero tienes en la cuenta, ¿no? Pero oye, saber qué cultura financiera, entre comillas, tiene, en qué invierte, en qué no, que si sabe un poco de estas nuevas alternativas. Bien, porque eso ha sido como un tema tabú en la sociedad española, ¿no? El tema del dinero, la política, la religión y todo esto. Sí. Pero el dinero, cuanto más aprendemos y más se divulga de ello, creo que la sociedad mejores bases tiene para ser más próspera y que las nuevas generaciones también vean esperanza. Joder, que está muy difícil el tema, ¿no? Para poder tener la vida que tuvieron nuestros padres. O sea, que te animo a seguir por ese camino y oye, enhorabuena por esa actitud y esa voluntad. Nada, gracias una vez más y gracias a Mercedes por cedernos el espacio. Y nada, que vaya todo bien y cualquier cosa, pues aquí estamos. No, pues un placer en este espacio, un placer compartir con Mercedes también y nada, espero que nos veamos pronto otra vez.